Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este bonito cardigan para mujer. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y si les gustó el tutorial, que le den al me gusta que está ahí abajo. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Esto es que cada vez que yo dé una instrucción, verán que en la parte superior de su pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del cardigan son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 6 milímetros, una horquilla, una aguja de gancho de 5 milímetros, una aguja lanera, algunos marcadores o separadores y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso cardigan. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar el cardigan tejiendo la espalda con las agujas de 6 milímetros. Vamos a montar 90 puntos. Por si a alguien le sirve, yo para montar los puntos y saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte lana. Entonces lo que hago es enrollar la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 90 puntos, así que voy a enrollar la lana en la aguja 90 veces. 90 veces enrollé la lana, entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Entonces ahora para montar los puntos, cada quien los puede montar como prefiera, como le guste. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en mi mano derecha, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por la aguja y ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda. Saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto en la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro, aro, lazada, saco y tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 90 puntos. Una vez que tenemos montados los 90 puntos, entonces vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer 10 vueltas en elástico 2-2. Vamos a dejar un punto de orilla de cada lado. El punto de orilla del principio de la vuelta siempre lo vamos a deslizar de derecho sin tejer, salvo esta primera vuelta en la que sí lo vamos a tejer. Y el último punto siempre lo vamos a tejer de derecho en la vuelta que vayamos. Siempre lo tejeremos de derecho porque queremos que en la orilla se nos vayan formando nuditos. Entonces empezamos el primer punto de orilla, en esta ocasión lo tejemos y ahora sí vamos con el elástico 2-2. Empezamos con 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y ese es el patrón que vamos a repetir toda la vuelta. 2 derechos y 2 reveses. Terminamos la vuelta, 2 derechos y 2 puntos de revés. Y el último, que es punto de orilla, simplemente lo tejemos de derecho. Lo podemos tejer de derecho retorcido tomando la patita de atrás del punto y de esa manera nos queda más apretadito el borde. Si no, como quieran, lo pueden tejer de derecho normal. Lo importante es que sea de derecho. Muy bien, esta fue la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, el punto elástico solamente tiene 2 vueltas. La segunda, que es por el revés, perdón, de la labor, es muy sencillo porque tejemos los puntos como se presentan. El primer punto ahora sí lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y empiezo a tejer los puntos como se me presentan. Derecho, donde hay derecho, y revés, donde hay revés.
Y eso es todo, ese es el elástico, 2, 2. Simplemente tejer ya los puntos como se nos presentan. De esta manera vamos a tejer hasta completar 10 vueltas. Una vez que tejimos las 10 vueltas en elástico 2, 2, el resorte mide aproximadamente 5 centímetros y medio, que es lo que buscamos. Ahora vamos a empezar la primera vuelta de la puntada y vamos a distribuir los puntos. Bueno, les quiero mostrar cómo nos va a quedar la espalda. Esta es la espalda que yo ya tejí y pueden ver aquí que va a tener dos franjas de cordones alargados. Una cruza los cordones hacia el lado derecho y la otra los cruza hacia el lado izquierdo para que le den más movimiento al tejido. Están divididos por una franja de punto jersey en el centro y en los costados también tiene punto jersey. Es muy sencillo hacer esta puntada y tenemos que distribuir los puntos de la siguiente manera. Aquí les dejo el diagrama de la puntada. Lo vamos a ir haciendo y explicando vuelta por vuelta. Entonces vamos a hacer la primera vuelta de nuestra puntada. La puntada va a constar de 18 vueltas, es lo que necesitamos para que nos vayan quedando los cordones. Entonces vamos a distribuir los puntos de la siguiente manera. Deslizamos el punto de orilla y ahora tejemos 10 puntos en punto jersey, es decir, derecho por el derecho de la labor y revés por el revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los primeros 10 puntos en punto jersey, 2, 4, 6, 8, 10, más el punto de orilla. Si ustedes quieren, si les sirve, pueden poner un marcador para que sepan que ahí terminan los puntos de la primera parte y a partir de aquí vamos a empezar a tejer los puntos del cordón. Empezamos tejiendo para el cordón 4 puntos de revés, 1, 2, 3 y 4. Estos van a formar el margen. Ahora tejemos 6 puntos en punto de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a repetir 4 puntos de revés, 1, 2, 3, 4 y 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. Ya nos quedaron los puntos para el primer tramo de cordones. Entonces podemos poner otro marcador que nos indique que a partir de ahora vamos a tejer en punto jersey. Y tejemos 20 puntos. 1, 2, 3, 18, 19 y 20 puntos en punto jersey. Rectificamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos en punto jersey. Pongo otro marcador y ahora tejo los puntos para la otra franja de cordón, que son otros 24 puntos. Empezamos con 4 puntos de revés, 6 puntos de derecho, 4 puntos de revés, 6 puntos de derecho y termino con 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4 reveses. Y ahí termina la franja de cordón alargado y entonces me quedan en la aguja 10 puntos, que son los que tejo en punto jersey. Pongo un marcador y tejo en punto jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos en punto jersey y terminamos con el punto de orilla de derecho retorcido o de derecho simplemente. Esa fue la vuelta número 1. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2.
Y en esta vuelta número 2 y todas las vueltas pares, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Entonces, deslizamos el punto de orilla, siempre de derecho, y ahora tejemos los puntos como se nos presentan, que van a ser 10 puntos en punto de revés, porque es el punto jersey. Tejo esos 10 puntos de revés. Y ahora vienen los puntos del cordón, que se tejen como se presentan. Tengo 4 puntos que están de derecho, pues los dejo de derecho. Luego 6 puntos de revés, los dejo de revés. 4, 5 y 6. Ahora siguen otra vez 4 derechos. Y otra vez 6 reveses. Y termino los puntos del cordón con 4 puntos de derecho, 2, 3 y 4. Paso el marcador y llego a los puntos centrales que van todos de revés. Llego al marcador, lo paso y ahora los puntos de la otra tira o la otra parte de cordón, que son 4 derechos, 6 reveses, otra vez 4 derechos, 6 reveses, y termino esta franja con 4 derechos. Paso el marcador y los puntos que quedan, que son los puntos de jersey, pues de revés, porque vamos por vuelta de revés. Entonces ya saben que todas las vueltas pares simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Y el último punto, punto de orilla de derecho retorcido. Y ya está la vuelta número 2. Ahora, en la vuelta número 3 vamos a empezar a hacer el cruce de los cordones. Vamos a hacer el primer cruce. Entonces, deslizo el primer punto, tejo los 10 puntos en punto jersey. Llego al marcador, lo paso y tejo los 4 puntos de revés que forman el margen. Siempre los voy a tejer igual. Ahora, para hacer el primer cruce, vamos a utilizar una horquilla. Voy a poner los 3 puntos que siguen en la aguja izquierda en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor donde yo no los veo. Dejo los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3. Y ahora regreso los 3 puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda. Los regresé y ahora los tejo simplemente. 1, 2 y 3. Y ya hicimos el primer cruce. Ahora tejo los 4 puntos que siguen, que es el otro margen, de revés. 1, 2, 3, 4. Y cruzo el siguiente cordón igual. Pongo en la horquilla los 3 puntos que siguen en la aguja, los dejo caer por detrás y tejo los 3 puntos que siguen. Ahora regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora tejo los 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4, que son los que forman el otro margen. Ya llegué al marcador y tejo los 20 puntos centrales, siempre van a ser de jersey, normal, es decir, derecho en las vueltas de derecho y revés en las vueltas de revés. Termino los 20 puntos centrales, paso mi marcador y ahora voy a hacer el cruce en los cordones que siguen. El cruce va a ser al revés, fíjense cómo. Primero hago los 4 puntos de revés que forman el margen.
Ahora ya llegué a los 6 puntos de derecho, que son los que forman el cordón propiamente dicho. Pongo los 3 primeros puntos que tengo en la aguja izquierda en la horquilla, igual que antes. Pero ahora la diferencia está en que los dejo caer por delante de la labor. Dejo los 3 puntos que siguen y regreso los puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda. Los regreso y los dejo de derecho. 1, 2 y 3. 4 puntos de revés. Y otra vez, vamos a repetir ese cruce. Ponemos en la horquilla los 3 puntos que siguen. Los dejamos caer por delante de la labor donde nosotros los vemos. Ahora tejo los 3 puntos que siguen, 2, 3, y regreso los de la horquilla a la aguja izquierda, 2, 3, y los tejo, 1, 2 y 3. Y ahora tejo los 4 puntos de revés que forman el margen final. Paso mi marcador y hago los 10 puntos en punto jersey, o sea, de derecho. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Y esa fue la tercera vuelta donde hicimos los primeros cruces de nuestros cordones. Por eso es que unos nos quedan volteados hacia un lado y los otros nos quedan volteados hacia el otro lado. La diferencia está en poner los puntos de la horquilla adelante o atrás de la labor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Vamos a hacer ahora la vuelta número 4, que como es por el revés de la labor, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presenten. Voy a empezar con ustedes porque quiero que para los que van empezando en el mundo del tejido vean cómo nos quedaron los cruces de los cordones, que quedan un poquito jalados, esa es la realidad, pero así es, no pasa nada. Aquí está, fíjense, se hace como un hoyito ahí, ¿no? Como un jalón que dice uno, ay, eso se ve horrible. Se ve horrible ahorita, pero después lo vamos a tejer y ya no pasa nada, porque todo eso no se nota, no se ve. ¿Ok? Y este es el último y otra vez mis 4 derechos y los 6 puntos del cordón. Y así continuamos toda la vuelta tejiendo los puntos como se nos presenten. Muy bien, ya tenemos hasta la vuelta número 4. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5 por el derecho de la labor, igual que la 1. La 6 igual que la 2. La 7 igual que la 1. Y la 8 otra vez igual que la 2. Es decir, vamos a tejer de 5 a 8 los puntos como se nos presentan. Muy bien, ya tejimos hasta la vuelta número 8, así se van viendo nuestros cordones en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es repetir la vuelta número 3, es decir, vamos a hacer nuevamente el cruce de cordón.
Listo, esto fue la vuelta número 9, en la cual repetimos la vuelta número 3. Hacemos la vuelta número 10 por el revés de la labor, así que simplemente tejemos los puntos como se presentan. Así va nuestra labor ahora que terminamos la vuelta número 10. Ya podemos ver cómo los cordones se nota perfectamente, unos cruzan en un sentido y los otros cruzan en el otro sentido. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer desde la vuelta número 11, que es la que nos toca, hasta la 18, repitiendo constantemente las mismas vueltas 1 y 2, es decir, los puntos como se nos presentan, no hacemos ningún cruce, no hacemos nada, hasta que lleguemos a la vuelta número 18. Bueno, estamos en la vuelta número 18, es la que acabo de terminar. En este punto está nuestro tejido y entonces ahora ¿qué toca? Pues volver a empezar a tejer desde la vuelta número 1, repitiendo los cruces donde nos toquen y seguimos repitiendo constantemente de la vuelta número 1 a la vuelta 18 y otra vez. Y así continuamos hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 60 centímetros. Ya llegué a 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja y entonces ahora lo que voy a hacer es ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Voy a tejer los puntos como me toquen y los voy cerrando. Fíjense bien. Deslizamos el primero, ahora tejemos el que sigue, está de derecho, pues de derecho, y monto el primero que pasé sobre el que tejí. Otra vez, tejo y remato. Y así vamos a ir rematando los puntos, tejiéndolos como se presenten. Y terminamos. Último punto de derecho retorcido y remato. Y ahí está. Ahora por esta argollita que nos queda, pasamos esta hebra y jalamos. Y con eso nos quedó lista la espalda del cardigan. Ahora vamos a ver cómo vamos a tejer los delanteros. Vamos a empezar tejiendo el delantero derecho. Así es como nos va a quedar. Aquí podemos ver que tiene una cenefa que vamos a tejer desde el principio en elástico 1-1 y conforme vamos tejiendo la vamos a tejer constantemente esa cenefa que está formada por el punto de orilla y 9 puntos en elástico 1-1. Después sigue la franja en punto jersey, después tenemos los dos cordones y terminamos otra vez con una franja en punto jersey. Entonces, ya vieron cómo va a quedar. Vamos a empezar montando 54 puntos con las agujas de 6 milímetros. Vamos a empezar con los 10 puntos que forman la cenefa. El primero es el del punto de orilla, que como es la primera vuelta, sí lo tejo de derecho. Y después continúo en elástico 1-1, un revés, un derecho, un revés, un derecho hasta completar 10 puntos, teniendo en cuenta al punto de orilla. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Ahí va a terminar la cenefa. Esa siempre va a ser igual. Esos primeros 10 puntos siempre van a ser igual. El punto de orilla y 9 puntos en elástico 1-1. Ahora voy a empezar a tejer ya lo que es el resorte igual al de la espalda. En elástico 2-2. 2 derechos y 2 reveses. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, 2 reveses, 2 derechos y los últimos 2 puntos, uno lo hacemos de revés como le tocaría y el último como punto de orilla, como lo hemos venido haciendo de derecho retorcido, porque de este lado queremos que se nos formen los mismos nudos que nos quedaron en los laterales o en los bordes de la espalda.
Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. El primero lo pasamos sin tejer, ya saben, lo deslizamos y ahora los puntos como se nos presentan. Solo tengo un derecho y luego ya empieza mi patrón normal, 2 reveses, 2 derechos, así hasta que lleguemos a los puntos que forman la cenefa. Y aquí están, llegué al marcador y entonces a partir de aquí, acuérdense que el marcador es opcional, ¿eh? Nos puede ayudar o si no lo necesitan no lo ponen, no pasa nada. Y a partir de aquí los 10 puntos para la cenefa que se tejen en elástico 1-1, igual es como se presentan los puntos. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y aquí lo interesante es cómo vamos a tejer el último punto. El último punto, aquí en este caso, todo este borde lo vamos a tejer de revés, no de derecho retorcido ni nada por el estilo, de revés, porque queremos que nos vaya quedando parejo este borde sin nudos. Si se fijan, aquí lo pueden ver cómo queda ese borde que va sin nudos, queda liso completamente. Eso lo logramos tejiendo el último punto de cada vuelta siempre de revés. Y ahora ya simplemente vamos a continuar tejiendo hasta completar las 10 vueltas haciendo el elástico 1-1 en la cenefa y el elástico 2-2 en lo que resta del resorte. Completamos esas 10 vueltas y los veo para distribuir los puntos. Muy bien, ya terminamos de tejer el resorte, ya se nota perfectamente aquí la cenefa con su borde liso y el final con su borde con nuditos. Ahora vamos a la distribución de los puntos. Vamos a hacer la primera vuelta de la puntada. Esto es igual que en la espalda. Lo único que va a ser importante es para dónde cruzamos los cordones. Pero es la vuelta número 1. Vamos a empezar tejiendo primero nuestra cenefa en elástico 1-1 y 10. Ahí está. Ahora vamos a tejer 9 puntos de derecho en punto jersey. Es nuestra franja de jersey. 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de derecho. 2, 4, 6, 8, 9. Ahí pongo el marcador y ahora viene la franja de cordones. Aquí tejemos 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. 6 derechos. 1, 3, 4, 5 y 6 derechos. Luego 4 reveses. 6 derechos. Y termino la franja de cordones con 4 reveses, que es el margen. 4 reveses. Pongo mi marcador y ahora terminamos con la franja de punto jersey, que son 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está, así me quedan distribuidos los puntos. Vamos a hacer la segunda vuelta, que es por el revés de la labor, donde acuérdense que simplemente tejemos los puntos como se nos presentan. Terminamos esta segunda vuelta, último punto de revés. Y ahora sí, vamos a hacer la vuelta número 3, que es donde hacemos el primer cruce de los cordones. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Primero tejemos los puntos de la cenefa. Ahora tejemos los 9 puntos, perdón, en punto jersey. Llegamos al marcador. Lo pasamos, hacemos los 4 puntos de revés del primer margen de los cordones.
3 y 4. Y ahora sí, tomamos la horquilla nuevamente para hacer el primer cruce. Ponemos los 3 puntos que siguen en la aguja izquierda, los ponemos en la horquilla y los dejamos caer por delante de la labor. Tejemos los 3 puntos que siguen. Regresamos los puntos de la horquilla a la aguja izquierda. 2 y 3. Y los tejemos. 1, 2, 3. Ahora los 4 puntos de revés del margen que sigue. Y volvemos a cruzar poniendo los 3 puntos que siguen en la horquilla y dejándolos caer por delante de la labor. Ese es el secreto, que en este delantero derecho los cruces los hacemos dejando caer los puntos por delante de la labor. Regresamos a la aguja y ahora sí los tejemos de derecho. 1, 2, 3. Hacemos los 4 puntos de revés que forman el margen y ya terminamos nuestra vuelta con los puntos de derecho. Y el último punto. Muy bien, terminamos entonces la vuelta número 3, donde hicimos los cruces del cordón. Era importante hacerlo con ustedes para que vieran para dónde hacemos los cruces. Entonces, acuérdense, en este delantero derecho, lo que vamos a cruzar, lo hacemos poniendo los puntos por delante de la labor, para que nos quede en ese sentido todos los cruces. Así vamos a continuar tejiendo con esa distribución de puntos, repitiendo siempre nuestras vueltas de la 1 a la 18, igual que lo hicimos en la espalda, hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 35 centímetros. Muy bien, y ahora que ya llegamos a 35 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, vamos a empezar a hacer una serie de disminuciones después de los puntos de la cenefa. Empezamos tejiendo los 10 puntos de la cenefa, igual que lo hemos venido haciendo. Y ahora llegamos al marcador y lo pasamos. Las disminuciones las vamos a hacer sobre esta franja de jersey. Vamos a disminuir utilizando un surjete o haciendo un surjete, que es lo que sigue. Paso el punto que sigue en la aguja izquierda a la derecha sin tejerlo. Ahora tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Con esto ya disminuí un punto y voy a continuar tejiendo, de manera normal, haciendo la parte que me toque en la puntada de cordones, todo va a ser igual. Estas disminuciones las vamos a repetir cada 6 vueltas. Voy a tejer las vueltas que me faltan. Cuando llegue a la siguiente disminución lo vuelvo a hacer con ustedes. Ya tejí esas 6 vueltas. Fíjense, lo hicimos con un surjete para que la inclinación del punto que disminuimos nos quede hacia la izquierda. Eso es lo que buscamos, por eso fue un surjete. Ahora bien, para los que van empezando y no tienen mucha seguridad de cuántas vueltas han dado, es bien fácil contar. Vamos a empezar aquí. Este es el punto donde hicimos el surjete, por eso se ve más grande que los demás. Ese es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas en total. Quiere decir que en la vuelta que sigue me toca hacer otra disminución. Entonces empezamos igual, lo voy a repetir para que nos quede bien claro con los puntos de la cenefa. Pasamos el marcador y ahora viene el surjete. Deslizo, tejo el que sigue y monto el que deslicé. Y ya disminuí otro punto. Y así vamos a continuar repitiendo estas disminuciones cada 6 vueltas hasta que hayamos disminuido 10 puntos. Obviamente aquí nos va a faltar un punto porque en esta tira de jersey teníamos 9 puntos nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No pasa nada. El siguiente punto lo quitaremos de esta tira de reveses de los puntos que ya forman el margen
del punto de cordón. No pasa nada, ahí lo vamos a quitar. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta que hagamos esas 10 disminuciones. Bueno, ya terminé de hacer las disminuciones, tengo 44 puntos en la aguja y ahora, si es necesario, continuaríamos tejiendo hasta completar el mismo número de vueltas que hicimos en la espalda. En mi caso, este es justamente el momento en que debo de cerrar todos los puntos, pero los 10 puntos de la cenefa los vamos a dejar en espera, esos no los vamos a cerrar. Entonces empiezo con los 10 puntos de la cenefa, los tejo normalmente, 8, 9 y 10. Estos son los 10 puntos de la cenefa y se van a quedar. Y ahora vamos a empezar a cerrar los puntos. Dejo el punto como me toca y el siguiente también como me toca y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo. Ahora dejo el que sigue y remato también. Dejo el que sigue y remato. Rematamos muy flojito y los puntos los tejemos como nos tocan, como se presentan. Terminamos de cerrar todos los puntos. Y ahora simplemente vamos a cortar la hebra y la pasamos por aquí. Y jalamos, ya está. Y ahora los puntos de la cenefa los vamos a poner en espera. Para eso vamos a utilizar un gancho y si no tienen un gancho no se preocupen, un pedacito de lana. Lo pasamos y ahí se van a quedar. Y ya nos quedó el delantero derecho. Ahora vamos a ver cómo tejemos el delantero izquierdo. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a tejer el delantero izquierdo. Montamos los mismos 54 puntos y vamos a empezar a tejer. ¿Cuál es la diferencia? Que está invertido. Aquí de este lado nos va a quedar la cenefa y aquí primero tenemos el elástico 2-2. Entonces vamos a empezar a tejer. Lo tenemos que tejer igual, pero está invertido. Entonces el primer punto, que es punto de orilla, aquí va a formar parte de mi elástico 2-2. En esta ocasión lo voy a tejer. Ya a partir de las siguientes vueltas no lo tejo. Acuérdense que solo lo deslizo, pero forma parte del elástico 2-2, así que es como si fuera el punto 1 y luego otro de derecho. Y ahora 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho. Y así vamos a continuar hasta que tengamos 10 puntos antes de terminar todos los puntos de la aguja izquierda. Y 2 revesas. Y ahora ya me quedan aquí 10 puntos que son los que van a formar la cenefa. Voy a poner un marcador, acuérdense que es opcional. Y ahora ya simplemente tejo en elástico 1-1. Un derecho, un revés, derecho, revés. Tengo que empezar así en derecho por fuerza para que el último punto me quede de revés y se me vaya formando el borde como lo quiero, liso. Ahí está. Y ahora ya simplemente vamos a continuar tejiendo hasta completar las 10 vueltas haciendo el elástico 1-1 en la cenefa y el elástico 2-2 en lo que resta del resorte. Completamos esas 10 vueltas y los veo para distribuir los puntos. Bueno, ya están listas las 10 vueltas de resorte y entonces ahora la distribución de puntos es como sigue. Deslizamos el primer punto de orilla y ahora tejemos 10 puntos de derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total tengo 11 contando el punto de orilla. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voy a poner un marcador. Ahora siguen los puntos que corresponden al cordón. Entonces son 4 reveses, 6 derechos.
4 reveses, 6 derechos, 5 y 6 derechos. Y ahora 4 reveses. 1, 2, 3 y 4. Y ahí se termina la franja que corresponde al punto de cordón. Y ahora vamos a tejer hasta llegar al marcador en punto de derecho, en jersey de derecho. 3, 6, 7, 8, 9 puntos en punto jersey. Y ahora ya empezamos con el punto elástico 1, 1 que corresponde a la cenefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos con un punto de revés. Así es como veníamos tejiendo la cenefa. Así nos queda la distribución de los puntos. Esta fue la vuelta número 1. Tejemos ahora la vuelta número 2 por el revés de la labor para llegar a la vuelta 3 e indicarles cómo va a ser el cruce de los cordones en este delantero. Bueno, ya estamos listos para hacer la vuelta número 3, que es donde vamos a hacer el primer cruce de cordones. Entonces empezamos tejiendo un punto de orilla, 10 puntos de derecho y llegamos al cordón. 4 puntos de revés. Y ahora vamos a poner los 3 puntos en la horquilla y los dejamos caer, pero por detrás de la labor. Esa es la diferencia con el otro delantero. Regresamos los puntos de la horquilla a la aguja izquierda. 2, 3 y los tejemos. 1, 2, 3. Y otra vez 4 reveses, el margen. Y otra vez 3 puntos a la horquilla por detrás de la labor. Dejo los 3 que siguen. Regresamos los de la horquilla y los tejemos. Entonces la diferencia entre el delantero izquierdo y el derecho es que en el izquierdo vamos a hacer los cruces de cordón pasando los puntos o dejando caer los puntos hacia atrás de la labor. Entonces ahora que ya sabemos cómo lo vamos a hacer, lo que sigue es continuar tejiendo hasta que nuestro tejido mida igual 35 centímetros como midió el otro. Fíjense muy bien de terminar en la misma vuelta que en el otro delantero. Y bueno, ahí los veo para indicarles cómo vamos a hacer las disminuciones ahora antes de tejer la cenefa. Ya tejí hasta 35 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Es la misma vuelta donde voy, en la que iba en el delantero derecho cuando empecé a hacer las disminuciones. Tienen que fijarse en ese detalle. Entonces ahora vamos a tejer todos los puntos como nos toque hasta que lleguemos antes de la cenefa. Me voy a detener 2 puntos antes de llegar al marcador que separa la cenefa. Ahí está. Estos 2 puntos que están aquí los voy a tejer juntos. De esa manera voy a eliminar un punto. En el otro delantero lo hicimos con un surjete. Aquí lo hacemos tejiendo 2 puntos juntos de derecho. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos que la inclinación del punto menguado nos quede hacia la derecha. En el otro era hacia la izquierda. Y después ya continúo tejiendo normal la cenefa, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que ya sabemos cómo vamos a hacer las disminuciones en el delantero izquierdo, simplemente vamos a hacer lo mismo que en el delantero derecho. Seguir repitiendo estas disminuciones cada 6 vueltas hasta completar 10 disminuciones y tener solamente 44 puntos en la aguja.
Ya terminé de hacer las disminuciones, tengo 44 puntos en la aguja y el mismo número de vueltas que en el delantero derecho. Entonces ahora vamos a cerrar todos los puntos, menos obviamente los puntos de la cenefa. Esos los vamos a dejar en espera. Así que empezamos, deslizamos y tejo el que sigue y remato. Y así vamos a rematar todos los puntos hasta que lleguemos a los de la cenefa. Ya me quedan solamente los 10 puntos de la cenefa y entonces esos simplemente los voy a poner en un gancho o les digo en un pedacito de lana. Lo importante es que ahí se queden. Ya tenemos lista la espalda y los dos frentes. Para tejer las mangas, con las mismas agujas de 6 milímetros, vamos a montar 34 puntos y vamos a tejer en elástico 2-2. Fíjense bien porque aquí vamos a deslizar el primer punto de derecho como siempre lo hemos hecho y a partir de ahí ya empezamos con 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Cuando lleguemos al final nos va a quedar un punto que será el otro punto de orilla y que también vamos a tejer de derecho retorcido. 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés y me queda el punto de orilla que lo voy a tejer de derecho retorcido. Aquí sí quiero que se me formen nuditos en los dos bordes laterales. Y tejiendo así en elástico 2-2, vamos a completar 12 vueltas para el resorte de las mangas. Ahora que ya tejimos las 12 vueltas en elástico 2-2, en la siguiente vuelta ya vamos a tejer todos los puntos en punto jersey, pero vamos a duplicar todos los puntos a excepción de los 2 puntos de orilla. Entonces deslizo el punto de orilla y ahora tejo 2 puntos en cada punto de la siguiente manera. Tejo un derecho, no saco el punto de la aguja izquierda y tomo la patita de atrás y ahí tejo otro punto. Otra vez, tejo de derecho, no saco el punto de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Y de esta manera vamos a duplicar todos los puntos. Muy bien, el último punto duplicado y el punto de orilla de derecho retorcido, igual que siempre. Entonces ahora en la aguja tenemos 66 puntos. Vamos a tejer la vuelta por el revés de la labor, todos los puntos de revés normal y nuestros puntos de orilla como los hemos venido haciendo. Y ahora en la vuelta por el derecho vamos a aumentar 6 puntos más. Los vamos a distribuir de la siguiente forma. Deslizamos el primer punto, el punto de orilla, y ahora tejimos 7 puntos. Y ahora para aumentarlo vamos a hacer de otra manera. Vamos a levantar esta hebra que está entre punto y punto y la tejemos tomando la patita de atrás de derecho retorcido y ya aumentamos un punto. Ahora continuamos, cada 10 puntos tejo 10 y aumento otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aumento otro. Levanto la hebra que está entre punto y la tejo tomando la patita de atrás. Y así continuamos hasta terminar. Al final nos van a quedar 8 puntos después de hacer el último aumento. Y ahora en la aguja tenemos 72 puntos. Con esos 72 puntos vamos a continuar tejiendo recto, ya sin hacer ningún aumento, hasta que nuestra manga mida desde el borde inferior hasta la aguja a aproximadamente 49 centímetros. Cuando lleguemos ahí, vamos a cerrar todos los puntos. Y una vez que llegamos a 49 centímetros, vamos a cerrar todos los puntos. Cerramos los puntos siempre por una vuelta del derecho de la labor. Entonces voy tejiendo y voy rematando. Acuérdense de rematar siempre muy flojito.
Terminamos esta manga y vamos a hacer la otra exactamente igual. Ahora que ya tenemos todas las piezas del cardigan, dos frentes, la espalda y las dos mangas, vamos a ver cómo vamos a hacer las uniones. Para unir los hombros, que es lo primero que tenemos que coser, vamos a poner la prenda de tal manera que nos quede derecho con derecho. Nosotros lo que vemos por este lado es el revés de la labor. Aquí adentro nos quedan los dos derechos. Cada quien puede hacer las costuras como le guste, como esté acostumbrado. Yo las hago con aguja de gancho y puntos deslizados. Por si a alguien le sirve, les voy a indicar cómo voy a hacer la costura del hombro. Voy a utilizar un gancho de 5 milímetros y entonces, bueno, pues vamos a empezar. Tenemos muy bien definidos aquí los puntos, punto por punto. Meto el gancho en el primer punto, de un lado y del otro. Fíjense que estoy dejando esta línea de cadenitas que se formó cuando cerré el tejido, la estoy dejando fuera. Yo meto el gancho por abajo de esa línea para que no sea visible al coser. Entonces voy a pasar el gancho por ahí, saco y como esta es la primera puntada, el primer punto, voy a hacer una cadenita. Después ya no, porque es punto deslizado. Y ahora ya simplemente vamos pasando en cada punto, vamos a hacer un punto deslizado. Meto, saco y saco de una vez. Ahí está. Ahora en el punto que sigue, meto, saco y saco de una vez. Última vez que lo repito, meto, saco y saco de una vez. Y así vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos al final, a donde tenemos los puntos que dejamos en espera para el cuello. Último punto, saco y simplemente hago una cadenita. Después vamos a rematar todas las hebras que nos fueron quedando. Así nos queda la costura, queda muy limpia, muy prolija, se ve muy bien. Si nos quedó mal es muy fácil deshacerla, simplemente tiramos y se deshace. Esto es por la parte del revés. Por la parte del derecho, así de bonito queda nuestro tejido, así de bien nos queda. Entonces, bueno, a mí me gusta hacerla con aguja de gancho y estos puntos deslizados porque para mí es muy práctico y queda muy bien, repito, pero cada quien puede hacer las costuras como le guste más. Hacemos la costura del otro hombro y ahora vamos a hacer la costura de las dos mangas, las vamos a cerrar. Entonces tenemos la manga así, nosotros vemos al derecho y lo que hacemos es doblarla exactamente y vamos a ir haciendo toda nuestra costura, repito, como cada quien la quiera hacer. Yo lo voy a hacer igual con mi aguja de gancho y puntos deslizados. En el caso de la manga, para hacer la costura, voy a ir haciendo un punto entre cada nudito. Por eso es muy importante que nos queden esos nuditos en los bordes laterales, porque luego nos simplifican mucho el trabajo. Entonces, saco y hago una cadenita porque es el primero. Y ahora meto entre nudo y nudo, saco y hago mi punto deslizado. Entre nudo y nudo. Es importante que sea por lo menos una aguja de 5 milímetros nuestro gancho, porque si no nos va a quedar muy apretados los puntos y el peligro es que se nos frunza la costura. Entonces, si usamos una aguja de 5 milímetros, nos va a quedar perfectamente bien. Igual, cuando abramos nuestra costura, se va a ver así la unión de la manga, queda perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la costura de nuestras dos mangas. Ahora vamos a hacer las costuras de los costados del cardigan. Vamos a hacer una costura de 35 centímetros y vamos a dejar un claro de 25 centímetros para la bocamanga. Y para pegar la manga, bueno, la vamos a poner al derecho. Vamos a ponerle un marcador justamente en la mitad. La doblamos a la mitad. Aquí está la costura. Aquí está la mitad. Y teniendo el cardigan
por el revés, yo aquí lo que veo es el revés, aquí está el derecho, voy a meter la manga por aquí y lo voy a acomodar. El marcador que puse me debe de coincidir exactamente con la costura del hombro y la costura de la manga con la costura del costado del cardigan, con el final de la costura. Entonces, una vez que lo tengo ya colocado así, voy a empezar a coser alrededor de toda la bocamanga. Me fijo que casen perfectamente las dos costuras, costura de la manga, costura del costado, y entonces ya empiezo con mis puntos deslizados. Y terminamos. Ahora, con la ayuda de una aguja lanera, vamos a rematar las hebras. Enhebramos la aguja y vamos a pasar por aquí. Vamos a hacer un remate. Hacemos un nudito. Y ahora perdemos la hebra por las mismas costuras que tenemos. Puede ser la costura de la manga o la costura del costado. Y una vez que la pasamos por ahí, ya simplemente cortamos. Esto lo vamos a hacer con todas las hebritas que nos fueron quedando. Ahora que ya pegamos las mangas y están todas las costuras, lo único que nos falta es terminar el cuello. Entonces volvemos a poner en la aguja de 6 milímetros los puntos que habíamos dejado en espera y vamos a empezar a tejer. Continuamos tejiendo nuestros puntos de la cenefa como nos toca, como van. Hacemos iguales los puntos de orilla, es decir, en este lado externo, el último punto lo tejemos de revés. Ahí está. Y en el otro lado, el último punto, pues lo vamos a tejer simplemente de derecho retorcido para que se nos vayan formando esos nuditos. Aquí deslizamos, tejemos. Y al llegar al final, el último punto lo tejo de derecho retorcido. Así vamos a continuar tejiendo hasta que esta tirita mida aproximadamente 9 centímetros. En mi caso fueron unas 20 vueltas las que di. Una vez que tenemos las dos tiritas tejidas y rematadas, entonces ahora las vamos a unir. Yo las voy a unir igual que todas las costuras que he hecho con aguja de gancho, pero en esta ocasión sí voy a usar una aguja de gancho de 3 milímetros muy delgadita porque quiero que me queden unos puntos pequeñitos y que no se me abra la costura, que no quede más grande de lo que en realidad es. Entonces hacemos nuestra costura igual, vamos punto por punto y con puntos deslizados. La única diferencia es el tamaño de la aguja. Y lo mismo, rematamos la hebra, entonces así nos queda la unión por el lado del derecho, se va a ver así. Ahora vamos a ver cómo unimos, cómo vamos a coser ya la tirita al cuello del suéter. Esta costura sí la vamos a hacer con una aguja lanera, entonces enhebramos una hebra, la enganchamos y vamos a ir uniendo, tomando de la parte de la tirita, vamos a tomar los nudos que se nos formaron. Entonces tomo un nudito y me vengo a tomar la cadenita del punto de aquí abajo. Envuelvo la cadenita completa otra vez, fíjense, tomo el nudo, paso mi hebra y ahora la paso aquí por esta cadenita. Me fijo de tomarla completa, no voy a tomar solamente una patita de la cadenita, tengo que tomar las dos patitas, completo el punto. Ahora me voy al siguiente nudito y a la siguiente cadenita y así vamos a hacer toda la costura hasta el otro lado.
Muy bien, y terminamos última puntada y ya está. Rematamos, vamos a pasar por aquí la hebra, hacemos un rematito y perdemos nuestra hebra. Lo pasamos por aquí mismo un poquito y ya podemos cortar. Ya está. Y así nos queda el cuello, esto es por el revés, y así se ve por el derecho de la labor, queda muy bien. Entonces ahora ya está completo, vamos a ver cómo nos quedó el cardigan. Y bueno, pues finalmente así nos queda el cardigan. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.